Gentiles amigos, muy buenas noches. Estamos nuevamente desde acá, desde sus estudios de grabación, desde las redes Periodismo Digital Independiente. Hoy es miércoles 13 de mayo, pasan las 8 de la noche. Estamos con una agüita rica, 8:50, 10 para las 9. Y estamos siempre con la grata compañía del doctor Federico Valdés Galán. Buenas noches, doctor. Buenas noches, seguimos en comunión y en comunicación con la ciudadanía tapachulteca. Muchos temas que podríamos seguir el día de hoy, y vamos a iniciar con lo local, si te parece, doctor. Sí, claro. Estamos, en una ocasión encontramos la preocupación de los comerciantes, la recogimos y empezamos a dialogar con ellos. Tuvimos varias reuniones en la calle, dentro de un perímetro que tiene aquí la ciudad de Tapachula, para aquellos que no son de acá o no conozcan la ciudad, que tiene más o menos un cuadro de 2 cuadras alrededor del Palacio Municipal. Y adentro de ese cuadro, las actividades comerciales disminuyeron drásticamente y completamente para el comerciante y el empresario local. No así para los grandes consorcios, los que ustedes ya saben, aquellos que están bien parados, ellos siguieron atendiendo. Y lo que pasaba es que se hacía un cuello de botella, porque a la hora de llegar al centro, en esos perímetros que se acordonaron con esas cintitas, la gente se arremolinaba y el tráfico vehicular igual. Entonces, lejos de ser una medida sanitaria, que fue lo que siempre nosotros denunciamos, que tapar las vialidades era anticonstitucional y que no era una medida sanitaria que evitara el riesgo de transmisión del COVID-19, el SARS-CoV-2, sino que todo lo contrario. Se exponía a un contagio mayor a la población, porque ahí se arremolinaba gente y automóviles. Y entonces prácticamente que la medida no cumplía como un cordón sanitario para proteger a la gente. Tampoco disminuía el riesgo de contagio por acumulación de personas, porque también, aparte de todo, ingresaban las personas, proveedores, clientes, tanto a los comercios que ustedes ya conocen, modelos Oxxos, Electras, Coppel y otro tipo de tiendas, ¿no? La disposición gubernamental era sencilla y no la entendieron los presidentes de estos municipios, ¿no?, de Tapachula y a sus alrededores. Las disposiciones en muchas ciudades no se entendieron. Sí era evitar al máximo el poderse acumular gente, pero jamás se habló de tapar vialidades. Se hablaba de una serie de medidas, un protocolo de autoacción para disminuir la convivencia. Por eso se cerraron lugares públicos, parques, cines, teatro, etcétera. Las actividades no esenciales de los comercios también se iban a cerrar, y las actividades esenciales tenían que guardar ese protocolo. Nosotros creemos, aquí en Tapachula estamos desfasados alrededor de 15 días con el resto, con el centro del país sobre todo. Por decir algo, ellos ahorita están en el pico máximo de sus contagios. Nosotros creemos que ya empezamos a subir en esa curva que ustedes ya conocen, que tanto ha mencionado el doctor Hugo Gatell, pero que todavía no hemos llegado al máximo como ellos. Y por lo mismo, hemos empezado a cerrar los negocios, porque ya iba en ascenso en otros lados. Aquí hizo que llevemos más de un mes con los negocios cerrados, con medidas que, les decía, no abonaban nada en la cuestión sanitaria para la prevención de la enfermedad, pero sí que dañaban fuertemente a un municipio que antes de la pandemia ya vivíamos en una grave crisis económica y desatención de los gobiernos, tanto estatales como federales, y ya no se digan los conflictos en los municipales. Hasta el día de hoy hay auditorías pendientes, hay camiones que no se muestran, y hay una kermés de popularidad y de egos por ahí paseándose, pero sin ayuda a la población. Este tipo de situaciones nos hizo converger con comerciantes del centro. Sí, hay unas propiedades, unos localitos que tenemos en el centro. El doctor está justo en el perímetro, está él trabajando. Yo tengo una veterinaria de hace 32 años. El doctor ejerce desde hace más de 45 años. El papá del doctor es una persona que siempre ayuda a las personas necesitadas. El doctor igual, yo lo he visto, no me lo han contado.
Y de repente nos dijeron cuando nos acercamos a apoyar a estos comerciantes, es que no son empresarios, es que son actores políticos. Y el doctor está esperando ser candidato y yo les he dicho que yo no niego, a mí me encantaría poder servir desde cualquier lugar, desde mi consultorio, en la calle, en la oficina, en unos puestos de elección popular, de donde sea. Para mí servir es parte de la vocación y lo que me gusta, entonces no habría ningún problema. Pero que se buscara una cuestión política, no, era una situación de sensibilidad, de sentido humano, de servicio, de fraternidad, de amor a Tapachula, que siempre le hemos reclamado a todos los políticos, que les ha faltado, porque se han visto gente en las calles tiradas y también lo señalamos y no les importó. Ayer mismo el doctor Valdés me hablaba al 10 para las 8 y me decía, está tirado Carlos Riján, una persona conocida acá, muy conocida, y que tenía un problema de una insuficiencia renal grave, no sé si ya murió, ahorita estábamos viendo en el WhatsApp, igual con el señor Mundo Atala, un abrazo para los familiares de ellos. No lo querían atender, ahí me voy corriendo, el doctor como rápido metió en cintura a la gente porque no lo querían llevar y por fin pudo acceder. Es decir, la labor siempre se ha hecho, que no se espanten. Y sí es cierto, fundamos la Asamblea Popular del Soconusco y la Frontera, vamos a cumplir ya 2 años. Ya tenemos más de 1 año, vamos por los 2 años. ¿Para qué? Precisamente hartos de que se nos tome el pelo, porque teníamos una promesa de desarrollar una zona fronteriza próspera y teníamos esa ilusión en la Cuarta Transformación. El señor López Obrador hace poco volvió a afirmar que seguía con los beneficios fiscales para la frontera norte y nosotros seguimos sufriendo. Antes de la pandemia, con lo de la pandemia nos atropella el municipio, nos toman medidas de ocurrencia que no abonan en nada a nadie, nos crean este conflicto que hasta la fecha todavía persiste y buscamos el amparo de la justicia. Un amparo que, el amparo son inmediatos, se entregan en forma inmediata y ahora han estado dando largas. Yo admiro el juicio que se aventaron contra la ley Bonilla y donde yo alababa que el Poder Judicial verdaderamente creara independencia, pero acá no sé, estamos en espera de la resolución, pero definitivamente para nosotros la suspensión provisional pudo haber estado, pero la suspensión definitiva está a punto de ser y nosotros quisiéramos que en estos momentos, pues tanto la presidenta como las autoridades judiciales pensaran realmente en lo que está sufriendo la población. Sí, a lo del coronavirus vino realmente a afectar toda la situación de las personas de una manera bastante importante. Por ejemplo, la Yatzaki, le informo a la presidenta que si no ha leído los periódicos, despidió así sin más a 300 personas. Sí, el viernes. O sea, 300 empleos menos. Y aunado a esto, pues se les ocurre, por un acto meramente político y de simulación, en mi opinión, ¿verdad?, cerrar el centro de la ciudad, porque se supone que el centro es un foco de contaminación y el resto de la ciudad no. Fíjate la tontería. Por la novena, toda la gente que pasaba por el andador empezó a pasar por la novena poniente y en la segunda poniente. Y de manera totalmente injusta permanecían abiertas las empresas nacionales y transnacionales en la ciudad y los comerciantes locales cerrados totalmente. Entonces, obviamente pedimos una cita con la presidenta municipal, obviamente no nos atendió, ¿ah?, y manda al señor Roberto Fuentes Tomás, secretario del Palacio Municipal. ¿Secretario de Gobierno? Sí, secretario de Gobierno, no, secretario, sí, del Palacio Municipal, hijo de una pareja de Tapachula, conocida, estimada, amigo de nosotros, Jesús y su mamá, y pues nosotros pensando que iba a haber empatía, porque pues ellos son comerciantes del centro desde hace muchos años, ¿verdad? Pero vimos, para decepción de nosotros, una profunda falta de interés. ¿Y de sensibilidad? Y de sensibilidad, porque
ahí mismo se para una persona, ¿va? Donde le dice al señor Fuentes que pues efectivamente le tenía más miedo que le tenía mucho miedo al coronavirus, pero que ya no tenía para comer, que debía las rentas y que pues su negocio prácticamente ya había quebrado. Entonces, mandan a la policía a intimidar a puros comerciantes del centro, gente honesta, honrada, ¿verdad? De muchos años, en su mayoría conocidos de nosotros, amigos de nosotros, ¿verdad? Y resulta pues que tratan de intimidarlos, obviamente no lo logran, y pues hasta la fecha el centro no se abre. No se abre. Nos amparamos a algunos de los comerciantes. Por primera vez en mi vida, es muy raro, yo he visto que han ido retardando la decisión del amparo, la han ido pues retardando, ¿no? O sea, sí, con sí. métodos dilatorios, y pues los amigos y compañeros del centro pues todavía no tienen una respuesta a favor, aunque quiero aclarar que efectivamente se amparó a 3 de los compañeros que sí pueden pasar porque los amparamos por libre tránsito. O sea, no hay nadie, ninguna autoridad que pueda prohibir el libre tránsito en México, aún y a los migrantes. Y yo siento que la cerrada del centro fue nada más para aparentar que las autoridades están haciendo algo, porque las tiendas de conveniencia vendieron cerveza a mares. Había cenas donde tomaban de la misma botella de las caguamas. Si eso es sana distancia, pues yo no sé qué está pasando. Los mercados rebasados de gente, sin la mayor distancia. O sea, es una verdadera simulación y es una verdadera atentado contra la economía de muchos ciudadanos de Tapachula. Ahora están tratando ya de darles una pequeña ayuda a fondo perdido. Vamos a ver de cuánto es la ayuda, que obviamente no va a resolver el problema de las autoridades municipales, y que hablaremos del próximo segmento de la recuperación económica de la zona, pero definitivamente creo, miren, no es por pelear, a uno a veces lo tachan de peleonero, pero por ejemplo... Siempre nos tachan de peleonero. Sí, pero por ejemplo ayer con Carlito Riján, que creo que ya falleció, ¿no? Estas personas que les mando un cordial saludo a los... Protección Civil. A los camilleros de Protección Civil, al chofer que finalmente entendieron y lo subieron. El argumento de ellos era que no lo recibían en el hospital. Entonces yo le dije a él, llévalo, si no lo reciben, pues ya vemos qué hacemos con él, ¿no? Obviamente no era por no atenderlo, se necesitaba atención especializada porque él padecía de la presión y tenía una insuficiencia renal bastante avanzada. Creo que finalmente falleció. Yo quiero felicitar a los camilleros, finalmente nos atendieron, ¿verdad? Es un acto de valor porque hay COVID, que ellos recogen a la gente, y sería muy injusto de mi parte ofenderlos o decir que no cumplieron con su deber. Al contrario, estamos a la orden, y un abrazo para todos ellos, y adelante, y mi más profunda admiración, ¿verdad? Pues, y en el otro segmento hablamos de... Muy bien, regresamos con ustedes en un momento, amigos.